Vamos a mirar hoy, las Escrituras hablan de mí. Cuando Jesús hablaba con algún grupo de personas, Él les dijo algo. Ustedes piensan que en la Escritura está o tienen la vida eterna, ¿no? Pero las Escrituras hablan de mí. Y esto quiere decir que la vida eterna sí está en las Escrituras. Gracias. Sí están las Escrituras, pero hablan de Jesús. Ahí está el asunto. Ese es el asunto. El Antiguo Testamento no tiene razón de existir sin Cristo. No hay razón de existir del Antiguo Testamento sin Cristo. ¿Por qué? Porque la Escritura, hasta cuando Jesús habló y dijo, ellas hablan de mí, la razón de la existencia del Antiguo Testamento más importante era la venida del Mesías, el enviado de Dios. Cuando nosotros miramos el Nuevo Testamento, no hay razón de existencia del Nuevo Testamento si Cristo no hubiera venido. No hay razón. Así que el cuidado que tenemos que tener en estos tiempos peligrosos, donde tal vez le prestamos atención a muchas cosas y dejamos de hablar de Cristo. Dejamos de hablar de Él. Si la persona de Cristo no es importante para nosotros, entonces capaz que estamos diciendo lo mismo que decían antes, ¿no? Pensando, yo leo la Biblia y para mí es suficiente. Y nunca vemos a Cristo en la Escritura. Y si la Escritura ha hecho un efecto en nuestras vidas, entonces de Cristo es de quien se debe hablar. Y toda su doctrina, por supuesto. Alguna vez hemos dicho lo siguiente, y no creo que sea original. Toda doctrina surge desde la cruz. ¿Sí? De la obra de Cristo, su resurrección, por supuesto también. ¿Sí? Si tuviéramos la cruz, la resurrección como una figura, sacaríamos flechas para un lado y otro, y otro, y otro, y esta doctrina surge acá, y esta de acá, y esta de acá. No hay razón de la Escritura sin Cristo. No hay razón. Para nosotros, de hecho, no tendría ningún sentido la Escritura si no hubiéramos conocido a Cristo. ¿No? ¿Cuántas personas encontramos, hablamos, y ellos dirían, yo leo la Biblia pero no la entiendo. No entiendo nada. Entonces les decimos, bueno, lee el Evangelio de Juan, que es el Evangelio más simple, más entendible, y está bien que lo hagamos, ¿no? Pero volverán y dirán, no entiendo. ¿Por qué no? Porque no conocen la persona que es el centro de la Escritura, Cristo Jesús. El Espíritu de Dios no está en ellos. Y si bien no entendemos todo, lo básico, nosotros tenemos que entenderlo. Y si queremos conocer más, vamos a ir a la Escritura para conocer más de la doctrina de aquel que murió en la cruz. Las Escrituras hablan de mí. Ni siquiera soñemos, ni pensemos que tener una Biblia en la mesa de luz nos va a dar suerte. ¿No? ¿Cuánta gente hay, no? Está la historia de una señora que le decía, le había ido a visitar el pastor, entonces, y lee la Escritura. No puedo leerla, ¿y qué pasó? Lo que pasa que perdí los lentes. Perdí los lentes, por eso no puede leer. Bueno, perdí los lentes. Y ha buscado los lentes por todos lados los busqué. Bueno, permítame su Biblia que le voy a leer un poquito, ¿no? Permítame su Biblia. Acá están sus lentes. El problema es que no le interesaba la Escritura. Y perdió los lentes en la Escritura. Así que si queremos crecer y queremos madurar, la Biblia tiene que ser parte vital para nosotros, ¿sí? Nosotros podríamos comenzar en el Antiguo Testamento, vamos a mirar en el Nuevo, algunos pasajes que nos hablan de ese cumplimiento de la Escritura, de que hablan de él. Mateo 26, y vamos a ir saltando entre cumplimientos y dichos, digamos, pero es evidente que
si algo se escribe con propósito, la Biblia tiene propósito y el propósito es conocer a Cristo, entonces vamos a encontrarle a Él cumpliendo las Escrituras. Mateo 26, 54. Jesús pregunta, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Si algo fue escrito como una profecía, en algún momento tiene que tener un cumplimiento. Entonces, cuando Jesús viene y comienza a cumplirse lo que de él estaba escrito, él dice estas palabras, ¿no? Es necesario. ¿Cómo se cumplirían las Escrituras? Y si miramos el contexto, ¿no? El contexto, el pequeño título allí en el versículo 47, arresto de Jesús. Se están cumpliendo. Delante de ustedes se están cumpliendo las Escrituras. Y cuando los discípulos preguntaban una y otra cosa, entonces él decía, es necesario que así se haga. Las Escrituras se tienen que cumplir. En otras palabras, podríamos decir, no voy a escapar al cumplimiento de la profecía. Se va a cumplir. Entonces, las Escrituras hablan de Él. Y quiera Dios que podamos entenderlo, porque si hablan de Él, hablaremos de Él. Vamos a orar. Padre, pedimos que nos bendigas. Conoces el mundo cómo se está moviendo hoy, las iglesias cómo se están moviendo hoy, y también cómo nosotros, cada uno nos estamos moviendo en el día de hoy. Y no quisiéramos perder de vista lo que es importante. Entonces ayúdanos, que exhortación de tu palabra, que aquello que viene como algo duro, bueno, seguramente es para que podamos recapacitar en algunas áreas. Y cuando observamos que la Escritura habla de Cristo, es para que nosotros repitamos la Escritura hablando de Él. Entonces ayúdanos a ver algunos de estos cumplimientos que son firmes, pero ayúdanos a tener la gracia de Dios para encontrarnos con las personas, hablar lo que realmente Dios nos ha enseñado a través de la Escritura. Y tantos maestros hemos tenido que nos han hablado de Cristo Jesús. Así que oramos que nos bendigas. Habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Es necesario que se cumpla. Es necesario, está escrito. En Marcos 14, versículo 49, otro momento en el que Jesús va a explicar la importancia de la Escritura. 49, perdón. Bueno, aquí mismo ya están en el momento de arrestarlo también, en el mismo contexto, ¿no? 48 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Cuando nosotros miramos este tipo de versículos, hermanos, yo no puedo imaginar a Dios sin un plan. No debemos hacerlo. Iba a salir así, imaginen ustedes a Dios diciendo, y yo pensé que iba a salir de otra manera. No. Cuando el mundo hace un complot, o cómo le llaman, no recuerdo nunca la palabra, ¿no? Esto que es una conspiración, ¿no? Conspiración. Bueno, acá hubo conspiración. Hubo un plan detrás de todo esto. Pero Dios tenía un plan. No es que al hombre se le ocurrió, no. Dios tenía un plan para que la Escritura se cumpliera. El plan estaba escrito. Cristo debía morir. No era en el momento que quisieron agarrarlo cuando ellos quisieron. Era cuando el plan de Dios llegó a su punto. No lo iban a aprender antes. ¿Recuerdan alguna ocasión que se escapó entre la gente? ¿Se acuerdan? No era su tiempo, no era su momento. Así que él fue arrestado, apresado, para que la Escritura se cumpliera. Gracias a Dios, no hay misterio.
Lucas 4:21. Lucas 4:21. Juan capítulo 7. Nos preguntamos también cómo si tenían la Escritura y Jesús les decía, se ha cumplido esto hoy, ¿por qué no creían? ¿No? ¿Por qué no creían? Bueno, no es que Dios tiene un plan. No es que Dios tiene un plan. Dios determinó el tiempo y Dios determinó la aparición a su momento del Señor Jesucristo. Les dije, Juan 7, versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Aquí era conversación entre la gente, ¿no? ¿Estaba esto identificado? ¿Recuerdan ustedes que este asunto se haya cumplido en Jesús? ¿No? De hecho, el gobernador manda a matar a todos los niños de 2 años abajo, porque de Belén, dijeron los que conocían la Escritura, nacería el Mesías. Se cumplió. Y fue dicho, como se pudiera hablar de mi amado pueblo Pando, no sé si tan amado, pero mi pueblo Pando, qué bueno puede salir de Pando. ¿Qué cosa buena puede salir de allá? Bueno, Belén. De allí salió el Mesías. Pero no era porque, no fue que mamá María tuvo ganas de hacer un tour de descanso, ¿no? Embarazada sobre un asno, y cayó en Belén. No es que a las autoridades se le ocurre hacer un censo y cada uno tenía que ir a su lugar de donde había nacido, donde estaba empadronado. No, queridos. El Mesías debía cumplir la Escritura. ¿Por qué se dan tantos detalles? Porque la Escritura es detallista. Así que se cumple en él. Vamos a otro pasaje, Juan capítulo 13. El Evangelio de Juan rápidamente va hacia la última semana, a la entrada triunfal. Rápidamente. Allí por los capítulo, antes del capítulo 13, capítulo 12, probablemente ya comienza esa última semana. Pero miren, en el capítulo 13, versículo 18, está allí con los discípulos. 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Así que dentro de ellos había un falso, y Jesús le dice en el siguiente versículo, se los digo antes que suceda. La Escritura se va a cumplir. ¿Recuerdan cuándo se cumple esto? ¿Quién es el que come con él en el mismo plato? Los 12. Pero uno era falso. Entonces, como la misma cena, uno me va a entregar. No era tan simple de identificar, porque todos se preguntaron, ¿soy yo? Porque todos comían del plato. Era como cuando comemos de las cositas antes del asado, ¿no? Las cosas picaditas, el maní o de una comida, juntitos, eso. Bueno, no era exactamente eso, quiero decirles solamente que todos tomamos el mismo lugar. Ahora bien, ¿se cumple la Escritura o no se cumple? ¿Se cumplió? ¿Había un falso entre ellos? Sí. ¿Le traicionó? Sí. ¿Se los adelantó Jesús? También. Pero la Escritura ya lo tenía, ya lo decía. Así que en torno al Señor Jesucristo la palabra habla de Él, por supuesto. Juan capítulo 17. Versículo 12. 17, 12. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé.
y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El hijo de perdición. Hermanos, yo me hago preguntas en cuanto a estas cosas. Y otros hacen preguntas y leen esto y deberían decir por el razonamiento que tienen, esto no debe ser así. Pero Judas nació para vender a Jesús. Parece raro, ¿no? Pero si la Escritura se debía cumplir, Judas nació para traicionar a Jesús. Entonces, Jesús deja claro aquí, nadie se perdió, excepto el hijo de, ¿qué dice? Perdición. Ahora, yo podría decir, Dios tiene la culpa porque Dios planeó todo esto, ¿no? Yo digo, Dios planeó todo esto, Dios es santo y Dios es justo. Lo que pasa es que no lo entiendo todo. Pero la Escritura se cumplió. Y eso es lo que nos debe interesar. Y confiar y creer que Dios hizo su plan y lo llevó adelante. Capítulo 19, 23 y 24. Ya están allí junto a la cruz, ¿no? A la gente le importa la muerte de alguien hasta que le importa nada más. Han habido casos de personas que, por ejemplo, tienen un accidente y parece que lo van a ayudar, pero no, le van a sacar todo lo que tiene de valor. No lo van a ayudar. Aquí estaba Jesús, en la cruz. Y las personas, dice el versículo, les dije 23, ¿verdad? 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Era valiosa probablemente lo único que tenía con algún valor. Porque ¿quién va a tratar de repartirse una ropa que no tiene valor, no? Y como tenía valor, dijeron, bueno, vamos a repartir entre los 4. Aunque hagan un vasito cada uno, ¿no? ¿Ocurrió porque ocurrió? ¿Pasó porque pasó nada más? 24. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la Escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. La Escritura hablaba de estas cosas. Dios dio señales, muestras claras en la Escritura del Antiguo Testamento que esto iba a ocurrir. Y parece que el mundo no se dio cuenta, que la gente no se dio cuenta. Claro, estos eran soldados romanos, capaz no tenían por qué conocer la Escritura, ¿no? Pero los otros que conocían la Escritura, los que lo condenaron, los que dijeron crucifícale, ¿no conocían la Escritura? Y paso a paso la Escritura se iba cumpliendo. Ahora en cuanto a sus propios vestidos. Versículo 28, aquí mismo. Después de esto, sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Mirá vos. Qué detalle, ¿no? Cualquiera de los presos, de los muertos allí, podría haber dicho, tengo sed. Y de hecho lo decían. Y le daban vinagre, el siguiente versículo, para que el dolor no fuera tan intenso, ¿no? Pero de Jesús se dijo, para que se cumpliera la Escritura. Puntual. 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Al único que no se le quebró ningún hueso fue Jesús. Y se dice la historia, que este tipo de las crucifixiones no eran
no fue solo Jesús y 2 personas más. En la historia hubo cientos de crucifixiones. Y probablemente al tiempo que moría Jesús y estos hombres, había una fila de gente crucificada. Era la condena de los romanos. Pero de Jesús se dijo, de Jesús no será quebrado hueso suyo. De nadie más, solo de él. Tremendo, ¿eh? Si quieren detalles, los hay. 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Así que el Espíritu de Dios toma la Escritura y la va aplicando a cada caso que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, había anunciado acerca del Mesías. No había nada echado al azar. Nosotros sí, siempre, entre comillas, tenemos todo echado al azar, ¿no? De hecho, ayer Pablo echó al azar. ¡Qué asado! Pero podría ocurrir alguna cosa inesperada, ¿no? Podría haber pasado que quedara corto, ¿no, Nahuel? Podría haber pasado que quedara corto. Éramos unos cuantos. ¿No? ¿Cuántos éramos? 27. ¿Y si no daba? Nahuel iba a quedar con hambre porque él primero tiene que servir a los demás, que organizó. Y si no daba, y bueno, vamos a intentarlo. Gracias a Dios, Dios obró y quedamos bien llenitos. Pero lo nuestro es siempre echado al azar. Siempre, tal vez sí, tal vez no. Pero no así con Cristo. No así. No con el plan de Dios. Esto jamás ocurrió. Lucas capítulo 24, hay un lindo relato allí. Lucas 24. Está la charla de Jesús con los discípulos que van a Emaús. Por supuesto, Jesús ya había resucitado, ya había vencido la muerte, ¿no? Que estaba escrito que así iba a ser. Pero, miren lo que dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Las Escrituras hablan de mí. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es tremendo esto, porque él mismo le dice, ¿no? Este versículo 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Era necesario que el Mesías, el Cristo, padeciera para llegar a su gloria. Entonces, cuando miramos las secuencias de la Escritura, encontramos desde el inicio de la Escritura, Dios siempre tuvo un plan. De tal manera que Pedro nos revela que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios crucificado, dado, sacrificado. ¿Qué tiempo da? ¿Se acuerdan? ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Eso es un plan. Eso es un plan. Y el plan fue perfecto. Fue perfecto. Dice la Escritura que Él vino para salvar a muchos. No dijo que vino a salvar a todos. Y acá hay algunos. Y allá hay otros. Y allá hay otros. Somos muchos. No somos todos los que nosotros quisiéramos. Pero son todos los que Dios quiso.
No faltó ninguno de ellos, los que tú me diste, excepto el hijo de perdición. Qué bueno, ¿no? Poder entender esto. Poder adorar a Dios. No con... A veces hay cuestiones también, hermanos, de asuntos que pasamos en nuestra vida. Y les comenté esto alguna vez. Una mamá perdió a su hija y ella dijo, el cielo no es cielo sin mi hija. Se los conté, ¿verdad? Eso es un engaño del diablo. El cielo no es cielo sin Jesús. Y otros dirán, bueno, yo me moriré de angustia, ¿no? Sufriré toda la eternidad porque mi padre no se convirtió a Cristo. Es un engaño del diablo, porque la promesa de Dios es que allí no habrá llanto, no habrá dolor, habrá gozo eterno. Claro que sufrimos ahora, pero eso no va a ocurrir en el futuro, en la eternidad no. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque la Escritura lo dice. Y como la Escritura se cumplió en Cristo, se va a cumplir todo lo que Él dice, sin excepción, para nosotros en la eternidad. Todo se va a cumplir. Habrá gozo eterno, felicidad eterna, en la presencia de Dios. Dios, el Señor Jesucristo, abre el entendimiento de estas personas, de tal manera que ellos pudieron llegar a reconocer a Cristo y abrirá Dios el entendimiento de nosotros para ir conociéndole. Es promesa de Dios. Hechos capítulo 8, Hechos 8. ...35... La Escritura nos enseña, nos dice, nos vamos a encontrar con una inmensa variedad de personas distintas, con distintas dificultades, con lo que fuera, ¿verdad? Felipe se encontró con alguien, con un etíope. La preocupación de esta persona era que no entendía la Escritura como nadie la entiende, sin Cristo. Nadie tiene suficiente buena intención para llegar al cielo. Nadie entiende la Escritura sin Cristo, si el Espíritu de Dios no está en él. Y esta persona no la entendía. Así que lo que hace Felipe en Hechos 8:35, dice después del relato, por la mitad, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta Escritura, le anunció que en Etiopía las cosas estaban difíciles. Le dijo que en Etiopía el rey lo iba a maltratar si volvía. Le habló de Cristo. Le habló de Cristo, el dueño de las Escrituras, el rey de las Escrituras. Ese es el tema. Ese es el asunto. Se cumplió en él. No tenemos por qué poner un énfasis tan grande aún en las cosas que se están cumpliendo hoy día en el mundo. Se van a cumplir. Pero si yo pongo énfasis en eso, me olvido de Cristo. Y la Escritura enfatizó a Cristo. Nuestro querido hermano, el pastor Héctor, y su esposa Graciela, van a ir a... ¿Cómo era? Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. ¿Ustedes piensan que ellos van a orar para ver el milagro de que el agua surja de la tierra para ellos? ¿Ese va a ser su tema? Ellos van a tener un balde de agua, y creo que ahora hay sequía, así que no sé qué van a tener. Un balde de agua para hacer todo lo que necesitan en su día. Un balde de agua por día. ¿Cuántos litros de agua tiramos nosotros? Tiramos. Potable. Probablemente no sea ni potable allá. ¿Piensan que van a perder el tiempo en un país que tiene una dictadura, en ir a derrocar la dictadura? ¿A perder el tiempo?
se está cumpliendo la Escritura. Guinea Ecuatorial también está en los planes de Dios. Es un gobierno dictatorial. Y la Biblia dice que Dios pone los reyes y los saca. ¿No? Se está cumpliendo lo que Dios dice. Ahora, un hijo de Dios no va a perder el tiempo en derrocar gobiernos dictatoriales. Va a hablar de Cristo. Y eso va a ser Héctor y Graciela. Son grandes, ¿eh? Es gente grande. Yo no quisiera ir a Guinea. Va a tener que hacer Dios algo muy, muy duro en mí para yo anhelar ir a Guinea. Ellos quieren ir. Quieren ir. ¿Saben qué han hecho? Tienen que comprarse su medicamento porque pueden llegar a Guinea sin medicamento. ¿Cómo era? ¿Insulina? Insulina. Tal vez podemos levantar una ofrenda para mandarles, para que compren la insulina. Porque allá no existe, no hay. No hay. No la van a conseguir. Bueno, ya les dije el agüita, ¿no? No se me cruza por la cabeza que Héctor, él va a ir sin insulina. Si tiene que ir, va a ir. No se me pasa por la cabeza que ese hombre no vaya a hablar de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la Biblia habla de él, de la Escritura. La Escritura habla de Cristo. Y él va a hacer lo que tiene que hacer. Eso es ser fiel a Dios. Ahora, tenemos mucho más libertad, tenemos mucho más comodidad, tenemos mucho más todo. Y la verdad que me gustaría que hagamos una estadística cada uno, a ver cuántas almas hablamos de Cristo en una semana. ¿A cuántas personas les presentamos el Evangelio? Y quiera Dios que podamos hacerlo de verdad. 18, 28, estamos en Hechos. Apolos, 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. La Escritura lo decía. Así que Apolos, un hombre de Dios, él hizo lo que Dios quería que se hiciese. Hablar del que habla la Escritura. Romanos 1, 1 y 2. Romanos 1, 1 y 2. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. A Timoteo se le dice, no te olvides de Jesucristo. No te olvides de Jesucristo. Y si nosotros pensamos en Él, dudo que nuestro pensamiento no vaya siempre hacia su sacrificio. Siempre vaya hasta ahí. No te olvides de Jesucristo. Primero a los Corintios 15. Pablo está comenzando a hablar sobre la resurrección y versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bien, la Biblia dice en Romanos, dice, no os conforméis a este mundo, y acá dice conforme a las Escrituras. Si usa la misma palabra en el griego, no lo sé, si usara la misma palabra en el griego, sería el molde de la vida de Cristo fue la Escritura.
lo que a veces en nuestras peleas doctrinales queremos hacer es nosotros amoldar la Escritura a lo que nosotros pensamos, ¿no? Y porque somos pecadores, lamentablemente eso ocurre. Hay muchas cosas que no dan ni para discutir. Pero Cristo se amoldó a la Escritura. Así que Él nunca hizo nada fuera de lo que la Escritura dijera, siempre hizo la voluntad del Padre, siempre hizo lo que debía hacer, tenía comunión con el Padre, tomaba fuerzas para seguir adelante su tarea, su ministerio, enseñaba esto a sus discípulos, nos enseñó a nosotros esto y nos dejó un montón de recomendaciones. Si crees en la Biblia, el tema soy yo, dijo Jesús. Ellas hablan de mí. ¿A ustedes, religiosos, les parece que si la tienen allí llena de polvo, todavía con eso tienen la vida eterna? Pero hasta que no las abran y confíen, crean de todo corazón, no van a entender. Ellas hablan de mí. Que Dios nos bendiga a cada uno. Dios nos bendiga a cada uno. Que podamos realmente esparcir este mensaje y la misma Santa Cena es una forma de demostrar el cumplimiento de las Escrituras, ¿cierto? Una forma de demostrar que la Escritura se cumplió en el Señor Jesucristo.